Bueno, arratsaldeon eta ondo etorriak. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión formativa en torno al testamento vital. Como todos saben, lo organiza la Pastoral de la Salud y hoy vamos a tener dos partes. La primera va a estar la presentación del libro del doctor Jacinto Bátiz, Cuestiones sobre la eutanasia, que supongo que ya ustedes habrán oído hablar de esta obra. Además, hoy nos acogen en la Casa de la Unidad Pastoral de Autonomía Indautxu para esta formación y se lo agradecemos al vicario territorial Antón Rey, que nos va a dar la bienvenida. Antón, arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes, hola a todos y a todas. Como veréis, no he traído muchos folios para hablar, solo una pequeña chuleta, porque no habéis venido a escucharme a mí, sino a Jacinto Bátiz y a Teresa Reizábal. Por eso yo no os voy a quitar mucho tiempo. Simplemente daros la bienvenida a este encuentro que, como antes hemos comentado, está organizado por nuestra diócesis y en concreto por las vicarías 3 y 7, juntamente con la Delegación de Caridad y Justicia de nuestra diócesis. Por cierto, un saludo, delegado Manu Moreno, y también otro saludo a la representante de la Pastoral de la Salud, Laura Echeverría. Con este encuentro queremos conseguir, bueno, por lo menos eso pienso yo, que todos hagamos y ayudemos a otros y a otras a hacer un proceso de reflexión sobre las últimas voluntades, teniendo como referencia lo que vamos a escuchar hoy y también pues nuestra propia experiencia personal. Ojalá que lo consigamos. Y aprovecho la ocasión para daros las gracias, de verdad, de corazón, no son palabras, sale de dentro. Gracias por vuestro impagable trabajo pastoral en el día a día con las personas mayores, con las personas que están enfermas, con las personas que están solas, con las personas que están tristes, con las personas necesitadas de ánimo y de esperanza. Gracias. Y también gracias por vuestra presencia hoy y aquí. Y por ahora, pues nada más. Seguimos adelante con el acto y con Jesús seguimos encontrándonos en el camino de la vida. Que así sea. Hasta otra ocasión. Gracias. Bueno, arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos este segundo momento de reflexión en torno a la herramienta del documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, también conocido como testamento vital. El momento de morir es un momento fundamental, único, inevitable para todos y extremadamente personal. El hecho de la muerte irrumpe en ocasiones de forma tan repentina que nos obliga a tomar decisiones en nombre de otros, pero no siempre somos conocedores de los deseos y valores de la persona que está a punto de fallecer. Afortunadamente existe una herramienta para dejar constancia de nuestros deseos, de las últimas voluntades, a la hora de afrontar el proceso de morir y aportar esa información a los familiares y profesionales que acompañarán ese transcurso. Desde Pastoral de la Salud, siguiendo con la campaña de este año 2021 que ha tenido como lema «Cuidémonos mutuamente» y sintiéndonos parte importante del poliedro que conforma esta diócesis, queremos contribuir a crear comunidad favoreciendo la reflexión y la difusión de esta herramienta. Para ello contamos con la ayuda del doctor Jacinto Bátiz y la doctora Teresa Reizábal. Jacinto Bátiz, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, especialista en cuidados paliativos, experto en ética y deontología médica, presidente de la sección de cuidados paliativos de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
y director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce, ha sido jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos de dicho hospital desde 1993 hasta 2017. Teresa Reizábal presentará la segunda parte. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, máster en Medicina Tropical. Ha trabajado en los hospitales de Cruces, de Galdakao, en los ambulatorios de Deusto y de Basauri y en la República Democrática del Congo, llevando 2 hospitales del interior. Ha sido miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital de Galdakao hasta 2019 y actualmente, y desde 2093, es miembro de la Pastoral de la Salud y también participa en Médicos del Mundo, Fundación Arguía y Hospitalidad de Lourdes. Vamos a escuchar en este momento al doctor Jacinto Bátiz, que nos va a comentar una reflexión sobre cómo desearía él que le cuidaran al final de su vida. Posteriormente, Teresa nos abordará los aspectos prácticos del documento de voluntades anticipadas y la metodología para solicitarlo. Le damos un aplauso al doctor Jacinto Bátiz. Pueden bajar un poco la luz. Bueno, pues a Arratsaldeon de nuevo. Lo que yo les voy a contar es lo que yo he aprendido durante muchos años de mis pacientes y de sus familias. Son reflexiones que he sacado después de esa experiencia y como me han enseñado tanto, pues yo quiero transmitirlo ahora a ustedes, por si les sirven estas ideas, estas reflexiones, para poder elaborar ese documento de voluntades anticipadas que ya de entrada les digo que merece la pena hacerlo y les explicaremos por qué. Por eso planteo que el título de esta charla es «Deseo que me cuiden así para cuando llegue mi final». Es importante que podamos expresar nuestros deseos de cómo queremos ser cuidados en una etapa difícil y única. No olvidemos que nos vamos a morir solamente una vez. Y va a ser una etapa, como digo, difícil de nuestra vida, como es la etapa final, a la que todos vamos a llegar. Se lo recuerdo, es la única estadística que es real. El 100% de los que estamos aquí vamos a fallecer, no sé cuándo ni cómo, pero lo que sí es cierto es que el 100% en un momento u otro no estaremos. Los enfermos necesitan que les ayudemos y que podamos oír su voz ante un momento trascendental para él como es el final de la vida. Los médicos que atendemos, o los profesionales en general que atendemos a estos enfermos, necesitamos escuchar esa voz. En ocasiones no la podemos escuchar porque está inconsciente y en este momento ese documento nos va a orientar como quisiera que le atendiéramos. Y para eso tenemos el documento de voluntades anticipadas o documento de instrucciones previas o llamado testamento vital, ¿no? Desde el punto de vista coloquial. Teresa Reizábal luego nos contará cómo podemos hacer este documento, cuestiones prácticas para poderlo elaborar, qué podemos pedir en ese documento y todo lo demás. Pero bueno, yo voy a encargarme de aspectos más filosóficos desde el punto de vista de cómo creemos que tenemos que hacerlo. Ustedes se preguntarán, dirán, bueno, sí, hacemos el documento y luego depende del médico que nos toque, igual no hacen caso. Pues tenga la tranquilidad y la seguridad que el médico tiene que hacer caso a ese documento. Y si no hay documento, como explicaré luego más tarde, a cualquier voluntad o deseo que vaya expresando el paciente. Nuestro Código de Ética de Ontología Médica, a la que May ha hecho referencia antes, en ese capítulo expresado en el Código sobre la atención médica al final de la vida, en este artículo dice: el médico está obligado a atender las peticiones del paciente reflejadas en el documento de voluntades anticipadas, a no ser que vayan contra la buena práctica médica. Tenemos la obligación de atender esas peticiones. Por lo tanto, si tenemos ese documento y no lo podemos expresar verbalmente porque estamos inconscientes, el médico tiene la obligación de hacer caso a ese documento. Buscar el máximo beneficio para el enfermo continúa siendo el motor básico de la práctica médica. Los médicos lo que queremos es lo mejor para el enfermo, pero su voluntad, su deseo,
va a determinar ahora la dirección correcta y su límite de ese máximo beneficio. Porque igual nosotros pensamos que el beneficio para el enfermo es tal y, sin embargo, ellos piensan que es otro. Tenemos que tener en cuenta esa voluntad. El médico aporta conocimiento científico, valora la situación y la concreta en una indicación que dice hay que hacerlo de esta manera visto el diagnóstico que tiene el enfermo. Pero el enfermo va a aportar su escala de valores, la forma de construir su futuro y su concepto peculiar de salud y de calidad de vida. La calidad de vida no podemos interpretarla los profesionales como la calidad de vida que nosotros suponemos que es para nosotros. Es la que él considera para él. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esos valores. Y esto va a concretar para ponderar la indicación médica y aceptarla o rechazarla, dependiendo de lo que nosotros planteemos y según su escala de valores, él va a decir, ¿lo acepto o no lo acepto? Pues bien, por otro lado, conviene no caer en la obsesión legalista y defensiva de pensar que un documento escrito es más claro que un diálogo mantenido con el paciente. No quiere decir que porque ustedes hayan elaborado un documento de voluntades anticipadas ya no pueden hablar con el médico diciendo cada día qué es lo que necesita. Y que el médico diga, oiga, mire, usted ya ha escrito un documento hace 3 años, ahora no me cuente lo que quiere ahora. No. Ahora puedo contarle al médico lo que quiero ahora, porque eso es lo que tiene valor, la última voluntad. Y si estoy consciente, se lo puedo decir de palabra. Y cada día puedo cambiar de opinión. Por lo tanto, que los médicos no nos escudemos en que ya tenemos un documento y ya lo ha escrito. Si eso le hace un médico, cambien de médico. O digan que lo está haciendo mal. El documento de voluntades anticipadas puede constituir un elemento de partida y de continuación de un diálogo sobre su proyecto de vida en sus últimos días. A los médicos, a los profesionales, nos ayuda que ese documento que ha podido ser escrito para iniciar un diálogo y decir, bueno, aquello que escribiste lo sigues manteniendo, ¿te parece bien? ¿Quieres que te explique algo concreto? Porque las circunstancias que tienes ahora son estas. Es decir, que sea un inicio de diálogo. Los últimos deseos del enfermo no solo los podemos conocer a través de un documento escrito, que tal vez se haya firmado en unas condiciones, como digo, distintas a las que tenga próximas a su muerte. Muchos de ustedes se han hecho el documento, lo han hecho ahora, pero no saben lo que les va a ocurrir dentro de 1 año o dentro de 2. Por eso tenemos que tener en cuenta que si tenemos la posibilidad de seguir hablando con el médico, lo hagamos. Cuando estamos junto al enfermo, a lo largo de la etapa final de su enfermedad, podemos llegar a conocer sus últimos deseos, sus últimas voluntades. Yo les he de decir que durante esos 25 años que he estado dirigiendo la unidad de cuidados paliativos no he necesitado echar mano de ningún documento de voluntades anticipadas de los enfermos porque he estado hablando con ellos y ellos me han ido explicando lo que querían en cada momento. Y eso escrito en la historia clínica es el mejor documento de voluntades anticipadas que tengo que respetar. Es verdad que cuando hemos atendido pacientes que han llegado a nuestro hospital en situación de coma, no sabíamos cuáles eran sus deseos y si no los tenían escritos, pues estamos con la incertidumbre que hubiese querido él que hiciéramos en esa situación. Y ahí nos hubiese venido muy bien el documento. Pero claro, en este caso tenemos que echar mano de la familia para que nos diga, porque le conocía muy bien a su familiar, qué es lo que hubiese querido lo mejor para él. Pero a veces, dentro de esa familia puede haber distintas opiniones y esto nos genera un nuevo conflicto. Por lo tanto, insisto, hagan el documento porque merece la pena tener algo escrito como referencia. Y como digo, incluso sus cambios de opinión. Cada día puede cambiar de opinión el paciente y cada día tenemos que tener en cuenta esos cambios y nos tenemos que adaptar a ellos. Porque no olvidemos que el paciente tiene derecho de autonomía y tiene que poder decidir sobre sus cuidados. Pues bien, dicho esto, yo les voy a dar algunos puntos, voy a compartir con ustedes algunos puntos
cuando llegue mi momento, deseo que me cuiden de esta manera. Primero, que me traten como un ser humano hasta el momento de mi muerte. Bueno, y después de mi muerte también, que no me lleven ahí metido una bolsa de plástico como si fuera un paquete, ¿no? Que sean delicados, que tengan cuidado con mis familiares, que me traten el cadáver de manera digna. Y que no solo me contemplen como una estructura biológica. Efectivamente, a veces los profesionales sanitarios pensamos que los únicos problemas que tiene el paciente son los problemas biológicos o físicos. Y, sin embargo, tenemos que tener en cuenta otras dimensiones, como es la emocional, como es la social y como es la espiritual. Esas 4 dimensiones tenemos que abordarlas. Si no las abordamos, no lo estaremos haciendo del todo bien. Deseo que me alivien mi dolor y cualquier otro síntoma que me provoque sufrimiento. Esto sería mis necesidades biológicas. Hombre, por lo menos que crean, si les digo que tengo dolor, que no lo duden, que yo soy el que está pasando el dolor, que me crean. Y si digo que me duele mucho, que me crean, es que me duele mucho, y que me lo resuelvan, o cualquier otro síntoma, como digo. Deseo que me apoyen emocionalmente ante mis temores, mis dudas y mis miedos. Cuando alguien está al final de la vida, tiene muchos temores, no sabe lo que va a pasar, no sabe cómo van a ir las cosas, tiene muchas dudas y tiene muchos miedos. ¿Me quitarán el sufrimiento? Deseo estar acompañado, no deseo morirme en soledad. Miren, la soledad es el síntoma más complicado de resolver al final de la vida. Y es el que hace sufrir más al enfermo. Y la única medicina para este síntoma es la compañía. Y esta compañía, muchos de ustedes, en su labor de acompañamiento, en Pastoral de la Salud, en Cáritas, etcétera, lo saben hacer muy bien, los voluntarios, lo hacen muy bien con su compañía generosa y desinteresada. Es la mejor medicina, no hay que comprarla en la farmacia, no produce efectos secundarios ni alergias. Por lo tanto, anímense también a poder ayudar a nuestros enfermos al final de la vida. Deseo que puedan satisfacer mis necesidades espirituales y me ayuden a dar sentido a mi vida. A veces se piensa que esto es cosa de los católicos, de los religiosos. No, les aseguro que la demanda mayor al final de la vida es la atención y el acompañamiento espiritual, dar sentido a su vida, porque a veces no hemos dado sentido a nuestra vida. Hay muchos pacientes que ante estas situaciones nos dicen: doctor, acabe ya con mi vida, ya no tiene sentido, les estoy complicando la vida a mi familia. Mis nietos no pueden hacer los exámenes, mis hijos no pueden ir a ese viaje que querían, así que acabe cuanto antes para que no sea una carga para ellos, porque mi vida no tiene sentido. Cuando nosotros le hacemos ver que su vida ha tenido mucho sentido, porque gracias a su esfuerzo sus hijos han hecho su carrera, han hecho su futuro, su familia, que sus nietos gracias a él han podido ser recogidos en el colegio cuando sus padres no podían recogerles, les ha ayudado a hacer los deberes, les ha puesto la merienda, les ha llevado al cine, y que gracias a él y a su mujer, ya fallecida, pero en este caso también hacerle valer, que ellos fueron los que hicieron posible que esa familia se ampliara. ¿Cómo no iba a tener sentido su vida? Cuando le explicamos esto a este enfermo, nos dijo: doctor, ¿sabe lo que he pensado? Que tiene usted razón. Mis hijos se han dicho que agradecen mucho lo que he hecho por ellos y que el país donde pensaban ir de vacaciones, que no va a cambiar, que va a estar ahí en el mismo sitio, salvo que haya un tsunami, ¿no? Y mis nietos se han dicho que hay exámenes en otra época y que los volverán a hacer. Así que voy a disfrutar del cariño de mis hijos y de mis nietos hasta que llegue mi momento. Cambió de interés, de petición, porque le dimos sentido a su vida. Nietzsche dice que aquel que tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. Tenemos que ayudarle a dar un sentido a su vida. Y si ese sentido se lo tenemos que dar desde la fe, eso también lo tenemos que hacer, porque les ayudará mucho.
Bien, el segundo punto es que me permitan expresar mis propios sentimientos y emociones sobre mi forma de enfocar la muerte. Cuando el enfermo se encuentra frente a la muerte, necesita que le facilitemos vaciamiento emocional sobre la proximidad del final. El paciente necesita que le escuchemos, que se pueda desahogar con nosotros emocionalmente, porque está viendo su final. Y no necesita que le demos consejos, no necesita que le estemos explicando lo que tiene que hacer, sino necesita que le escuchemos. Por eso es importante que le ayudemos a afrontar su muerte. Suele sentir miedo, cómo será su proceso de morir, si va a ser con sufrimiento, tiene miedo a sufrir, siente pena por dejar para siempre a sus seres queridos. Mire, para mí es lo que más miedo me da cuando me toque morir, dejar a mis seres queridos. Tiene incertidumbre ante lo que pasará después de la muerte, no sabemos qué pasará, pero bueno, los que tenemos fe, pues tenemos esto bastante resuelto, pero se lo tenemos que hacer ver, le tenemos que ayudar a que lo descubra, a que en este momento le dé fortaleza. 3, que me permitan participar en las decisiones que incumban a mis cuidados. Miren, el enfermo desea, o yo por lo menos quiero que tengan en cuenta mi opinión, porque soy yo quien está enfermo y además es el que me estoy muriendo. Por lo tanto, que tengan en cuenta mis deseos. Que no ejerzan conmigo ese paternalismo de antaño, ¿no? Que decía el médico, esto tiene que ser así porque lo digo yo, que soy el médico. Esto ya, desde hace muchos años, gracias a Dios, a una ley, el 2002, ya está prohibido. Y el paciente tiene el derecho a su propia autonomía, pero que tampoco caigamos en la obstinación autonomista. Es decir, doctor, ¿qué hago? Usted me ha informado, me ha dicho lo que tengo, ¿y ahora qué hago? Y el médico le dice, no, ahora usted tiene que decidir. Esto es caer también una forma de abandono, ese abandono en la obstinación autonomista. He cumplido con la ley, ahora usted tiene que decidir. Tenemos que tratar de ayudarle al enfermo y tenemos que decirle, pues hombre, yo en su caso yo haría esto. Y eso no es ser paternalista, eso es ayudarle al enfermo al final de la vida. 4, que no me dejen morir en soledad, abandonada por mis seres queridos y por los profesionales. Insisto, lo de la soledad es muy importante. En esta viñeta, como ven, morirse en soledad es uno de los mayores sufrimientos de la persona. Son los únicos que se habían dado cuenta que el paciente no iba al parque a echarle comida a las palomas, ellas. Nadie se había dado cuenta. ¿Cuántas noticias leemos en los periódicos que aparece el cadáver de una persona que se ha muerto sola en su domicilio y nadie se ha enterado? Solo se han enterado cuando los vecinos han tenido la sensación de mal olor por la putrefacción del cadáver. En el Reino Unido hay un ministerio de la soledad. Por lo tanto, algo tenemos que hacer en este sentido. Deseo que respeten mi soledad buscada, pero que me liberen de la soledad obligada. Hay 2 tipos de soledad. La soledad en la que nosotros queremos estar para estudiarnos a nosotros mismos, para poder reflexionar. Esta no nos hace sufrir. Nos hace sufrir cuando nos dejan abandonados de manera obligada. Por eso pido que me respeten cuando quiera estar a solas, pero que no me dejen solo de manera obligada porque nadie quiere estar conmigo. Nadie quiere morirse solo. ¿Veis en esa viñeta, no? ¿Le duele algo? Y dice, sí, la soledad. A los pacientes a veces lo único que les duele al final de la vida es la soledad, insisto. 5, que mis preguntas sean respondidas con sinceridad, que no me engañen. Y los médicos a veces, que no estamos muy formados en esta habilidad de comunicación para dar bien las malas noticias, pues damos muchos recovecos para explicar algo, empleamos palabras técnicas, el enfermo ya sabe que se va a morir, pero no entiende lo que le dice el médico, como ven ahí en esa imagen. El enfermo tiene derecho a saber lo que le ocurre para tomar decisiones, porque si no sabe lo que le ocurre, no va a poder tener una decisión adecuada. Por eso tiene derecho y por eso lo tenemos que informar. No porque queramos o no queramos, sino porque él tiene derecho.
Y es preciso tener delicadeza para comunicar las malas noticias. Ese chiste de Peris lo dice bien claro. Doctor, dígame la verdad, pero bajito para que no me asuste. Tenemos que tener habilidades en comunicación para decir la verdad sin generar más angustia que la propia enfermedad. Y les voy a dar un truco. Para decir la verdad no es necesario decir toda la verdad, pero que lo que se diga sea verdad. Parece un juego de palabras, pero no engañen nunca, por favor. El paciente nos va a ir marcando el ritmo de cómo quiere que le digamos y en qué tiempo y en qué momentos necesita que le ampliemos la información. Y cada vez que le informemos de algo, si se queda satisfecho, pues estupendo. Pero igual al cabo de 2 días nos vuelve a preguntar y da un paso más adelante y nos pide más detalles y nosotros tenemos que ir a ese ritmo. Y él nos lo va a marcar. Pero no de repente decirle una verdad que le puede generar una angustia, ¿no? Ese paciente que estamos en Navidad y que dice, doctor, ¿usted cree que yo llegaré al mes de agosto, que es la boda de mi hijo? Y nosotros le decimos, hombre, queda mucho tiempo todavía. Sabemos que no iba a llegar, ¿no? Decimos, queda mucho tiempo todavía. Si le decimos no vas a llegar, le estamos generando un problema, ¿no? Hemos quitado toda la esperanza. Si le decimos que sí va a llegar, le estamos engañando. Entonces, le decimos queda mucho tiempo, le estamos diciendo la verdad. Y el propio paciente, al cabo de 2 semanas, se encuentra peor y nos dice, doctor, sé que no voy a llegar al mes de agosto, pero en mayo es la comunión de uno de mis nietos. ¿Usted cree que llegaré? Mayo todavía, desde Navidad, está muy lejos. Pues hombre, todavía sigue estando lejos. Vamos a ver cómo vas. Y te lo vamos diciendo. Paciente empeora, 2 semanas más tarde, 3. Doctor, ya sé que tampoco a mayo voy a llegar. ¿Usted cree que el mes que viene, que es el bautizo de mi nieto, mi último nieto, podré estar en el bautizo? Y nosotros que preveíamos que sí, le dijimos, sí, no te preocupes. Vas a estar y ese día te pondremos el chute que haga falta para que estés fenomenal y ya verás qué bien vas a disfrutar el día del bautizo de tu último nieto. No le mentimos, no le dijimos toda la verdad y él mismo nos iba marcando los tiempos y el grado de verdad que le teníamos que decir. 6. Que respeten mi individualidad y no me juzguen por mis decisiones, aunque sean contrarias a quienes me atienden. A veces los profesionales creemos que los pacientes tienen que estar de acuerdo con todo lo que digamos. Y yo creo que no. Cada uno somos distintos y encima no tenemos que juzgar porque no quieren los enfermos lo que los médicos o los profesionales piensan que es lo mejor para él. En ocasiones solemos indicar al enfermo cómo debe comportarse, qué ha de hacer o cambiar para que todo vaya mejor. Bien, pero esto lo tenemos que consensuar con él. No podemos imponérselo. Y además, en situación de terminalidad, hemos de aceptar a la persona por lo que es. Es alguien único, irrepetible, con un valor en sí mismo, que no vamos a tener que hacerle cambiar. Por eso lo único que tenemos que hacer es ayudarle. Y nunca hemos de juzgar. ¿Y por qué no quiere ahora que venga este hijo a verle? Si lleva no sé cuánto tiempo enfadado. Pues habrá que comprender sus razones. A todo lo más le podremos facilitar para ver si podemos ayudar para que eso se pueda resolver. Ese será nuestro trabajo. Pero en ningún caso juzgar y decir, pues vaya. ¿Entendéis? 7. Que me cuiden personas solícitas, sensibles y entendidas, intentando comprender mis necesidades y que además sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar la muerte. Hombre, a mí me gustaría que me atendieran profesionales bien formados, que sepan lo que hacen. Lo mismo que si me tienen que operar de corazón, que sea un cardiólogo o un cirujano que sabe de lo que tiene que hacer y que está bien formado. Pero que además, que no sea como, bueno, me ha tocado estar con este enfermo y atenderle porque no había más remedio, porque le he tenido que hacer una sustitución a un compañero mío y me ha tocado estar en paliativos.
No, que estén satisfechos de que me han ayudado a afrontar la muerte. Deseo que quienes me cuiden, además de competentes profesionales, sean personas cercanas a mis necesidades, sean capaces de conocerlas, de comprenderlas y de satisfacerlas. Miren, al final de la vida la técnica ya al enfermo no le sirve para mucho. La ciencia que lleva al médico seguramente no le es útil. Necesita ese acercamiento de la persona, del profesional, que comprenda todas esas necesidades que tiene y pueda ayudarle a satisfacerlas. Tanto mi equipo como yo nos hemos sentido muy satisfechos de haber podido ayudar a muchas personas a afrontar su propia muerte. Cuando cumplimos 25 años de la unidad, hicimos estas fotos que nos hicieron para publicitar las jornadas que íbamos a hacer en la Universidad de Deusto, y siempre estábamos así sonriendo y con satisfacción de haberlo hecho bien, ¿no? Ahí veis parte del equipo, estamos 2 médicos, una trabajadora social, 2 trabajadoras sociales y una enfermera y un psicólogo. Un equipo interdisciplinar. Problemas biológicos, problemas emocionales, problemas sociales y problemas espirituales. Estaba la encargada también de Pastoral de la Salud. Octavo, que quien me cuide al final de la vida lo hagan como le gustaría que le cuidaran a él cuando llegue su momento. Si ustedes tienen dudas de cómo cuidar a una persona, piensen, ¿cómo me gustaría que me cuidaran a mí si estuviera en esa situación? Y háganlo como le gustaría que le cuidaran a ustedes. Si el enfermo está consciente y está despierto y le explica de otra forma y quiere que lo cuiden de otra manera, háganle caso. Pero si estuviera inconsciente, porque es un paciente con una demencia Alzheimer muy avanzada, pónganse en su lugar y piensen cómo le gustaría a ustedes que le cuidara. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Miren, esto es lo que le preguntó un pagano a un clérigo, ¿no? Y le dijo que, por favor, explíqueme el fundamento de su religión, pero a pata coja, porque si no se tira una hora explicándomelo. Lo que dure a pata coja. Y el clérigo, que se jugaba el alma de ese pagano, le dijo, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Este es el fundamento de mi religión, lo demás son anécdotas. Esto es lo que yo creo que tenemos que también intentar hacer. Transformada esta frase en positivo, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Sería el mejor lema para cuidar a una persona al final de la vida. 9. Que no precipiten deliberadamente mi muerte, pero que tampoco prolonguen necesariamente mi agonía, sino que me ayuden a no sufrir mientras llega mi muerte. Aquí está condensada lo que es la bioética de los cuidados paliativos desde mi punto de vista, que no se lo impongo a nadie. Yo quiero que me atiendan así. Y en mi documento de voluntades anticipadas lo dejaré bien claro. Por favor, no precipiten deliberadamente mi muerte con la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Pero no prolonguen tampoco innecesariamente mi agonía innecesaria. No me prolonguen con tubos por todos los lados, ni dándome de comer cuando yo no es que me voy a morir por no comer, sino que me estoy muriendo y por eso no como, con lo cual es muy distinto. Pero que sí me ayuden a no sufrir mientras llega mi muerte. Y que me ayuden a no sufrir con todos los tratamientos que estén disponibles. Y si me tienen que dar analgésicos muy potentes y dándomelos se adelantara la muerte no intencionadamente, esto no sería ninguna eutanasia. Ya lo dijo Pío XII hace muchos años, que es el doble efecto que se llama. Por lo tanto, y si me tienen que poner o me está haciendo sufrir algún tratamiento inútil, por favor retírenmelo o no me lo pongan. Y si con todo esto siguiera sufriendo, emplean la sedación paliativa, que es disminuir la consciencia para poder evitar la percepción de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa fatiga, que sea angustiosa, ese ahogamiento al final de la vida, y empleen la sedación paliativa. Por eso, no deseo que adelanten intencionadamente mi muerte con la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Esto es lo que yo voy a pedir, y bueno, y lo sigo manifestando. Luego cada uno, pero creo que tenemos que ser coherentes
con lo que profesamos, con la fe que profesamos. La comunidad cristiana yo creo que tendríamos que ser valientes y decir claramente, yo no quiero que precipiten mi muerte. Tampoco quiero sufrir innecesariamente. Lo que quiero es que me alivien el sufrimiento sin tener que eliminarme a mí. Y esto es lo que creo que quería transmitir en eso. Deseo que eviten aquellos tratamientos que prolonguen innecesariamente mi agonía, como he dicho. No tiene sentido un paciente al final de la vida que esté entubado por todos los orificios naturales y algunos artificiales que le provocamos. Y deseo que traten de manera enérgica y eficaz cualquiera de los síntomas que provoquen sufrimiento y, si fuera preciso, que empleen la sedación paliativa para disminuir mi consciencia y así no sufrir mientras llega mi muerte a su tiempo. Miren, la sedación paliativa a veces la confunden con la eutanasia. Hoy me preguntaba la periodista en Radio Popular esta confusión que hay en la sociedad. La sedación lo que pretende es disminuir la consciencia para evitar el sufrimiento. Y la eutanasia lo que trata es de eliminar a la persona para que no sufra. Por lo tanto, la diferencia, como verán, es muy evidente. Sedación se busca conseguir con la dosis mínima necesaria de fármacos un nivel de consciencia en el que el paciente no sufra ni física ni emocionalmente, aunque de forma indirecta pudiera acortar la vida, que si se hace bien, les aseguro que no acorta la vida. Y con la eutanasia se busca deliberadamente la muerte inmediata. Por eso, en resumen, diríamos que la eutanasia elimina a la persona que sufre y la sedación paliativa elimina el sufrimiento de la persona. La diferencia es evidente, como verán ustedes. Y por último, que atiendan a mis seres queridos después de mi muerte para aliviar su pena. Ya me he muerto yo, me gustaría que cuiden a mi familia, porque seguro que también lo estarán pasando mal. Lo han pasado mal durante mi enfermedad y ahora, cuando me han perdido, pues seguro que también lo pasarán mal. Y la mejor manera de prevenir el duelo prolongado de mis seres queridos es que hayan comprobado que he sido cuidado según mis deseos y que he fallecido con la dignidad que siempre he expresado durante mi vida y que ellos también compartían. También esto me ayudará a morir en paz. Por eso esta petición no es baladí, es una petición que tiene el sentido de ayudar también para que yo tenga la sensación de que me puedo morir en paz porque a mi familia le van a cuidar bien. Y acabo con esta diapositiva que es: dejemos por escrito cómo deseamos que nos cuiden al final de la vida, de nuestra vida, porque no podemos expresarlo, por si no podemos expresarlo personalmente a quienes nos cuiden en ese momento. Insisto, por favor, hagan ese esfuerzo. Ya sé que aquellas cosas que tienen que ver con el final de la vida nos da un poco de pánico, ¿eh? Parece que la muerte es un tabú, pero la muerte es una etapa natural de la vida, con la cual tenemos que afrontarla desde la valentía y con realidad. Y, por supuesto, que el documento este será muy útil. Ahora, Teresa nos va a explicar datos concretos o aspectos concretos de este documento que les ayudará a concretarlo. Muchas gracias.